Era la mujer más rica del mundo. Tenía más de 500 millones de dólares en el banco. Tenía una isla privada en Grecia. Tenía barcos petroleros, aviones privados, mansiones en 5 países y amigos que le cobraban $30,000 al mes para pasar tiempo con ella. Podía comprar lo que quisiera, cuando quisiera, sin pedirle permiso a nadie. Y sin embargo, el 19 de noviembre de 1988, su propia empleada doméstica la encontró muerta en una bañera, sola, en una casa de campo en las afueras de Buenos Aires. Tenía 37 años. A su lado, su hija de 3 años dormía sin saber que acababa de quedarse huérfana. Cristina Onassis no murió por accidente. Murió después de una vida entera intentando no morir. Y esa es la verdad que su familia pagó millones para ocultar. Esta es la historia de la heredera más rica del siglo XX y de cómo esa fortuna la fue matando día tras día desde los 24 años. Una historia de billones de dólares, 4 maridos, 3 cadáveres familiares en 29 meses y una soledad tan profunda que solo el Coca-Cola y las pastillas podían llenarla. Empieza en la oscuridad de una madrugada argentina. Termina en una tumba griega al lado de los únicos 3 hombres que la amaron de verdad. Y en el medio hay tanta belleza, tanto dinero y tanta tragedia que cuesta creer que todo le pasó a una sola mujer. Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, 19 de noviembre de 1988. Son las 6:30 de la mañana. Hace calor. El sol empieza a subir sobre los campos de la pampa argentina, pintando los tejados de una finca de descanso de un amarillo pálido. La casa pertenece a una amiga de Cristina, una mujer de la alta sociedad local llamada Marina Dodero. Cristina llegó a Argentina hace apenas 10 días para descansar, para alejarse del ruido de Europa, para pensar. Una mujer camina por el pasillo con cuidado de no hacer ruido. Se llama Elena Siros. Es la sirvienta personal de Cristina, la misma que lleva 15 años con ella, la que la conoce mejor que cualquier marido. Elena lleva en las manos una bandeja con café con leche, tostadas y las pastillas de la mañana. Las pastillas son parte del ritual. Cristina las toma todos los días desde hace años. Para dormir, para despertar, para comer, para no comer, para el dolor de cabeza, para el dolor del alma. Elena llega a la puerta del dormitorio. Golpea suavemente. Nadie responde. Golpea de nuevo, un poco más fuerte. Silencio. Elena entra. La cama está deshecha. Cristina no está allí. La puerta del baño está entreabierta. Elena deja la bandeja sobre la cómoda y se acerca. Empuja la puerta, y lo que ve la hace gritar. Cristina Onassis está dentro de la tina, vestida con un camisón rosa, la cabeza echada hacia atrás, los ojos semiabiertos, el agua ya fría. Alrededor de la tina hay 3 frascos de pastillas vacíos, un vaso, una revista abierta. Elena grita el nombre de Cristina una vez, 2 veces, 3 veces. Cristina no responde. No va a responder nunca más. En la habitación de al lado, una niña de 3 años sigue durmiendo tranquila. Se llama Athina. Acaba de quedarse huérfana, pero todavía no lo sabe. Eso era Cristina Onassis en sus últimas horas. No una heredera rodeada de fiestas. No una mujer con el mundo a sus pies. Una mujer sola, en una casa prestada, al otro lado del océano, a 10,000 kilómetros de su isla privada y de su familia muerta. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio, muy al principio, a una maternidad de Nueva York, una tarde de diciembre de 1950. Cristina Onassis nace el 11 de diciembre de 1950 en el Hospital Lenox Hill de Manhattan. No nace en un hospital griego, no nace en un hogar tradicional. Nace en el piso más caro de una de las ciudades más caras del mundo,
en una suite reservada exclusivamente para la esposa del armador más rico del Mediterráneo. Su padre, Aristóteles Onassis, tiene entonces 44 años. Es un refugiado griego, nacido en la ciudad de Esmirna, en Turquía, que a los 17 años huyó de la masacre de su ciudad natal con $60 cosidos al forro de su chaqueta. Llegó a Buenos Aires como un don nadie. Dormía en un cuartito del barrio de La Boca, trabajaba como operador telefónico nocturno. Y en una década, de la nada, construyó el imperio naviero más grande del mundo. Su madre, Athina Livanos, llamada Tina por todos, tiene 22 años. Es hija de Stavros Livanos, otro armador griego multimillonario, tan rico que se dice que podía comprar cualquier cosa en Londres con una sola llamada telefónica. Tina es delgada, elegante, rubia, educada en Suiza, habla 5 idiomas. Tiene un estilo impecable que la prensa europea imita. Y está, a sus 22 años, completamente atrapada en un matrimonio que ya no funciona. Aristóteles y Tina se casaron 2 años antes. Ya tienen un hijo, Alexander, de 2 años. Ahora llega Cristina. Para muchos matrimonios, un segundo hijo es una alegría compartida. Para los Onassis, es una operación protocolaria. Aristóteles querría otro varón, un heredero más, alguien que pueda un día manejar los barcos. En su cabeza, los hombres manejan los negocios. Las mujeres se casan, paren y sonríen para las fotos. Cuando le dicen que es una niña, hay testimonios de enfermeras, recogidos décadas después, que cuentan que Aristóteles se quedó unos segundos en silencio, luego asintió con la cabeza y simplemente preguntó si estaba sana. Eso fue todo, ni alegría ni lágrimas. Una niña sana, un dato contable. Esa indiferencia del primer día marcará los primeros 30 años de la vida de Cristina. La infancia de Cristina no se parece a la de ninguna otra niña del mundo. Crece entre Londres, París, Mónaco, Nueva York y la isla de Scorpios, la propiedad privada que su padre compra en el mar Jónico cuando ella tiene 4 años. Tiene su propia habitación en el yate familiar, un barco de 99 metros de eslora llamado Christina O, bautizado así en su honor. En ese yate hay una piscina que se transforma en pista de baile por las noches. Hay una sala de cine privada. Hay un bar tallado con hueso de ballena, cuyos taburetes están forrados con piel de los testículos de una ballena cazada por el capitán del barco. Aristóteles se lo cuenta a sus invitados riéndose. Entre esos invitados, la niña Cristina ve pasar a los hombres más poderosos del planeta. Winston Churchill pasa más de 400 días a bordo del Christina o entre 1958 y 1963. Christina, a los 8 años, juega al lado del ex primer ministro británico mientras él fuma sus puros cubanos. A Frank Sinatra lo conoce antes que a la mayoría de sus primos. Elizabeth Taylor la peina una tarde en Monte Carlo. Maria Callas, la soprano más grande del siglo, la mira con una mezcla de ternura y culpa que la niña Cristina no entiende todavía. Porque el mundo de Cristina es dorado por fuera, pero por dentro ya está fracturado. Sus padres han dejado de hablarse. Aristóteles pasa más tiempo en el yate con amantes que en casa. Tina, humillada, empieza a beber en silencio. La niña Cristina crece en un silencio lleno de sirvientes. Come sola, duerme sola, juega sola, en habitaciones donde cada objeto tiene el precio de una casa. Cuando le hacen regalos, son escandalosos. A los 7 años, le regalan, por parte del rey Saúd de Arabia Saudita, 2 ponis árabes con sillas de montar hechas a medida. Pero no tiene con quién cabalgar. Tiene un hermano mayor, Alexander, 2 años más que ella, rubio, delgado, guapo, con los ojos claros de su madre. Aristóteles lo adora.
Lo nombra heredero desde que el niño tiene 4 años. Lo lleva al despacho de Mónaco, le muestra los mapas de las rutas navieras, le habla de barcos durante horas. A Cristina casi no le habla. Ella lo observa todo desde un rincón. Alexander es amable con su hermana. Según testimonios de los empleados de Scorpios, la protege. Cuando los primos varones se burlan de su nariz, le enseña a nadar, le regala libros. Pero también él vive bajo una presión que lo está aplastando. Saber que serás, algún día, el dueño de un imperio de miles de millones a los 10 años no es un regalo, es una condena. La ruptura de los padres llega en 1959. Cristina tiene 8 años. Está en Londres, interna en una escuela privada. Una mañana, su institutriz la llama al despacho. Tiene que volver a casa, le dice. Sus padres han decidido divorciarse. Hay periodistas en la puerta. Hay fotos en todos los diarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta saber desde qué país nos siguen. Y es ahí, a los 8 años, en un taxi camino a su casa, cuando Cristina descubre el nombre que va a perseguirla durante 20 años. María Callas. Los diarios hablan de ella, los fotógrafos gritan su nombre, los titulares en inglés, italiano y griego dicen lo mismo. María Callas, la soprano más famosa del mundo, es la amante de Aristóteles Onassis. Tina Onassis, la madre de Cristina, ha decidido divorciarse después de años de humillaciones. Todo el planeta lo comenta. Todas las revistas lo ponen en portada. Durante meses, Cristina va a la escuela con la cabeza baja, aguantando los susurros de las otras niñas, aguantando los titulares que aparecen en los kioscos. Para ella, María Callas no es una cantante, no es una leyenda. Es la mujer que rompió a su madre. Es la mujer por la que su padre dejó de venir a casa. Y a los 8 años, con una lógica infantil que se mantendrá intacta toda su vida, Cristina decide algo definitivo. Ella va a ser mejor que María Callas. Va a ser más delgada, más elegante, más amada por los hombres. Va a ser, algún día, la mujer que su padre quiera ver primero cuando entre en una habitación. Ese pensamiento, tomado a los 8 años, va a llevarla a dietas brutales, a cirugías plásticas, a relaciones destructivas y finalmente a una bañera en Buenos Aires. Hay una escena que resume toda la infancia de Cristina después del divorcio. Tiene 10 años. Está en el yate Cristina O, anclado en el puerto de Montecarlo. Su padre ha invitado a cenar a María Callas. Es la primera vez que la cantante sube al yate oficialmente, como pareja de Aristóteles. Cristina no quiere bajar al comedor. Tina, su madre, ha sido excluida de la cena. Alexander tampoco quiere bajar. Los 2 hermanos se quedan en una cabina, escuchando la música que sube desde el salón del yate. Aristóteles sube, molesto, y les ordena bajar. Alexander se niega, Cristina, en cambio, baja. Se pone el vestido que le ha elegido la institutriz, se peina y entra al salón. Not and one and. Allí está María Callas, con un vestido negro largo, los ojos perfilados de negro, las manos llenas de anillos. La cantante la mira y le sonríe. Le dice algo amable en italiano. Cristina no le responde. Se sienta en la silla que le indican. Come en silencio. Y durante toda la cena, mientras María canta al lado del piano, mientras los invitados aplauden, Cristina la observa fijamente. La estudia. Perfector 1. Memoriza cada gesto, cada inclinación del cuello y cada manera de sostener el vaso. Años después, Cristina confesaría a una amiga que esa noche, a los 10 años, entendió algo. Entendió que María Callas no era solo una amante. Era un tipo de mujer que ella, Cristina, nunca iba a poder ser. María era delgada. María era alta. María era famosa por sí misma.
no por el apellido de nadie. Y Aristóteles la miraba con una adoración que jamás había dirigido hacia su propia hija. Esa noche, Cristina volvió a su cabina y, según una confesión posterior a Helena, vomitó durante 1 hora lo poco que había comido. Fue la primera vez. Tenía 10 años. Era el comienzo de un trastorno alimenticio que la acompañaría hasta la tumba. A los 17 años, Cristina hace algo que escandaliza a todo el personal del Palacio de Mónaco. Se opera la nariz. Es un procedimiento serio, realizado por un cirujano plástico de Nueva York. Le corrigen la forma, le eliminan un pequeño bulto, le afinan el puente. También le retiran las ojeras profundas que la hacen parecer mayor de lo que es. Nadie le pidió que lo hiciera. Su padre ni siquiera sabe que lo ha hecho hasta que la ve salir del hospital con vendajes. Cuando Aristóteles la ve, le dice una frase que Cristina va a recordar para siempre. No es cruel, no es tierna. Es exactamente la frase de un hombre que siempre ha visto a su hija como un problema estético que había que resolver. Le dice, ahora pareces una Onassis. Ahora, después de la cirugía. Antes, aparentemente, no. Pero en 1968, cuando Cristina tiene 17 años, pasa algo que cambia todo otra vez. Aristóteles Onassis sorprende al mundo entero, anunciando que va a casarse con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente estadounidense John F. Kennedy, asesinado 5 años antes. Cuando Cristina se entera, está en Londres. Se encierra en su dormitorio y no sale durante 3 días. No come, no habla. Helena le lleva comida y se la devuelve intacta. Para Cristina, ese matrimonio es una traición total. Primero por María Callas, ahora por Jackie Kennedy. Su padre ha pasado de una amante famosa a una viuda célebre, y en ningún caso ha pensado en ella, en Cristina, su hija, en cómo se iba a sentir viendo a otra mujer ocupar el lugar de su madre. La boda se celebra el 20 de octubre de 1968 en Scorpios. Es una ceremonia cristiana ortodoxa, en la pequeña capilla de la isla. Cristina está obligada a asistir. Se pone un vestido sencillo, se pinta los labios, y durante toda la ceremonia, mientras su padre pone un anillo en el dedo de Jackie, Cristina permanece inmóvil, con la cara tensa, sin aplaudir, sin sonreír. Las fotos de ese día, que recorrieron el mundo, muestran a una adolescente que parece estar aguantando las lágrimas con toda su fuerza de voluntad. Alexander tampoco está contento con el matrimonio, pero lo disimula mejor. Cristina, no. Cristina no habla con Jackie en toda la ceremonia, no la felicita, no le da la mano. Y a partir de ese día, durante los 7 años que dura el matrimonio de su padre con la ex primera dama de Estados Unidos, Cristina se las arregla para cruzar las menos palabras posibles con ella. La llama en privado la viuda, la evita en las cenas. Jackie, por su parte, intenta ser amable al principio, le hace regalos, le escribe notas, le propone viajes juntas. Cristina los rechaza todos, con educación, con frialdad, con una determinación que asombra incluso a los sirvientes del yate. Y aquí hay un detalle que pocos biógrafos han destacado. Durante los primeros años del matrimonio con Jackie, Aristóteles Onassis empezó a acercarse más a Cristina, quizás porque Jackie lo decepcionaba, quizás porque los gastos de la ex primera dama lo escandalizaban, quizás porque, en el fondo, se arrepentía de tantos años de distancia con su hija. Empezó a invitarla a cenas de negocios. Empezó a pedirle opinión sobre contratos. Empezó por primera vez a tratarla como lo que siempre había debido ser, su heredera posible. Pero era demasiado tarde. Cristina ya había construido, sobre los cimientos de esos 20 años de abandono, una personalidad hecha de espinas. Aceptaba las muestras de cercanía de su padre, pero no se fiaba de ellas.
Seguía comiendo sola. Seguía vomitando por las noches. Seguía buscando en los hombres lo que su padre no le había dado nunca a tiempo. A los 20 años, Cristina está viviendo en Nueva York. Su padre la ha enviado a trabajar a la oficina central de la Olympic Maritime, la compañía naviera Onassis. Le dan un despacho pequeño, un sueldo modesto y tareas de secretaria. Es una decisión deliberada. Aristóteles quiere que su hija aprenda el negocio desde abajo. Cristina obedece. Empieza a estudiar los contratos de fletamento, lee manuales de ingeniería naval, memoriza los nombres de cada barco, cada puerto, cada ruta, y empieza a descubrir que es buena, muy buena. Tiene la memoria de su madre para los números, tiene la intuición de su padre para los negocios. 2. Los hombres que trabajan con ella, ejecutivos curtidos de 50 años, quedan impresionados. A escondidas, le dicen al padre que Cristina tiene un talento raro, que podría, quizás, dirigir la empresa mejor que Alexander. Aristóteles no les cree. Aristóteles cree lo que siempre ha creído, que los barcos los manejan los hombres. Pero Cristina ya no necesita la aprobación de su padre para saber que puede, lo sabe. Y esa certeza silenciosa, esa confianza privada que nadie ve, va a ser la única cosa que la va a salvar varias veces durante los años terribles que vienen, porque los años terribles están a punto de llegar. En el verano de 1971, Cristina está en Mónaco con su madre, tiene 20 años. Conoce en una cena, por casualidad, a un hombre americano llamado Joseph Bolker. Es un agente de bienes raíces de Los Ángeles, divorciado, con 4 hijas, bajo, calvo, tiene 47 años, es decir, 27 más que ella. Ante todo lo que Cristina no debería querer, según el manual de una hija Onassis, Joseph Bolker representa exactamente eso. No tiene apellido, no tiene millones comparables, no tiene belleza, no tiene glamour. Y Cristina, por primera vez en su vida, siente algo parecido a la paz. Joseph es amable. La escucha cuando ella habla. No intenta impresionarla con barcos ni joyas. Le pregunta, ¿cómo está? Le pregunta, ¿qué piensa? Cuando Cristina menciona que está cansada, él le dice que descanse. Frases simples, gestos simples. Pero Cristina, que lleva 20 años rodeada de hombres que la ven como un apellido con piernas, siente por primera vez que alguien la ve como una persona. Se casan el 26 de julio de 1971, en secreto, en Las Vegas, sin avisar a nadie, sin vestido blanco, sin invitados. Cuando Aristóteles Onassis se entera, estalla una tormenta que la prensa europea va a recordar durante décadas. Aristóteles le llama personalmente a Joseph Bolker y le amenaza, le ofrece dinero, le ordena que anule el matrimonio. Cuando Joseph se niega, Aristóteles cambia de estrategia, empieza a presionar a Cristina, le corta el acceso a sus cuentas, le amenaza con desheredarla, le envía abogados a diario. Pero lo más cruel es lo que hace después, porque en esos mismos meses, el hijo de Aristóteles, Alexander, el heredero, el príncipe, ha empezado una relación con una mujer llamada Fiona Campbell Walter, una antigua modelo británica divorciada, 16 años mayor que él. Aristóteles, por alguna razón, sí acepta esa relación sin oponerse. Cristina lo ve y comprende algo demoledor. A su hermano le dejan amar a quien quiera, a ella no. A su hermano le permiten elegir, a ella le exigen obedecer. Esa injusticia, esa diferencia entre lo permitido al heredero y lo prohibido a la hija, va a herirla para siempre. El matrimonio con Joseph Bolker dura 9 meses. No se rompe por peleas, no se rompe por desamor. Se rompe porque la presión del padre es tan constante y tan agotadora que Cristina, una tarde, entra en una profunda crisis. Llora sola durante horas. Deja de comer,
Después de 3 semanas, toma un frasco de pastillas para dormir. Se las traga todas. Su madre la encuentra a tiempo. La hospitalizan en una clínica privada de Los Ángeles. Aristóteles no vuela a verla. Cuando Cristina despierta, una semana después, Joseph Bolker está sentado al lado de su cama. Llora, le sostiene la mano, le dice que la ama, pero también le dice algo que nunca nadie le había dicho. Le dice: Cristina, este matrimonio te está matando. No vas a sobrevivir si seguimos. Si yo realmente te amo, lo que tengo que hacer es dejarte ir. Y se va. Firma el divorcio, sin pedir un centavo. Nunca vuelve a hablar mal de ella en público. Muere en 1998, 30 años después, sin haber vendido jamás una sola foto ni historia sobre su matrimonio con Cristina Onassis. Ese fue quizás el hombre más decente que pasó por la vida de Cristina, y ella lo perdió por obedecer a su padre. El 22 de enero de 1973, la vida de los Onassis se rompe para siempre. Alexander, el heredero, el hijo dorado, el príncipe, despega del aeropuerto de Atenas en una avioneta Piaggio que su familia usaba para viajes cortos. Lleva a bordo a 2 pasajeros. El avión despega. A los pocos segundos se ladea de manera extraña, pierde altitud, se estrella contra la pista. Hay un incendio. Los pasajeros sobreviven. Alexander no. Tiene graves heridas en el cráneo. Durante 24 horas, Aristóteles moviliza a los mejores neurocirujanos del planeta. Vuelan médicos de Londres, de Boston, de Ginebra. Nada puede hacerse. Alexander muere al día siguiente. Tiene 24 años. Aristóteles Onassis no se recupera nunca. Los empleados cuentan que esa noche, en el hospital, el hombre más rico del Mediterráneo se puso de rodillas al lado de la cama de su hijo y lloró durante horas. Un grito que la enfermera jefa describió en un testimonio recogido años después como el llanto de un animal herido. Cristina está en Londres cuando le llega la noticia. Toma el primer vuelo. Cuando llega al hospital, su hermano ya no está. Los médicos han desconectado las máquinas hace unas horas. Cristina entra en la habitación vacía, ve las sábanas dobladas, los monitores apagados, y se queda de pie, sin llorar, mirando el hueco donde dormía Alexander. Según el testimonio posterior de Elena, su sirvienta, Cristina no lloró durante 3 días seguidos después de esa muerte. Ni una lágrima. Comía poco, hablaba poco, dormía menos. Fue solo en el funeral, cuando el ataúd de su hermano bajó a la tierra en Scorpios, cuando soltó un grito tan fuerte que los invitados se taparon los oídos. Un grito de animal también, como su padre. Ese día murió algo en los Onassis, y ese algo no iba a volver nunca. Aristóteles jamás acepta la versión oficial del accidente. Durante los últimos 2 años de su vida, contrata investigadores privados para demostrar que la avioneta fue saboteada. Paga enormes sumas. Revisa documentos técnicos. Interroga mecánicos. Nunca encuentra ninguna prueba, pero muere en el año 1975, convencido de que alguien mató a su hijo. Quizás la CIA. Quizás un rival comercial. Quizás un enemigo griego. La paranoia lo consume. Y mientras el padre se hunde en la obsesión, la hija observa en silencio. En octubre de 1974, menos de 2 años después de la muerte de Alexander, llega el segundo golpe. Tina Onassis, la madre de Cristina, es encontrada muerta en una suite del Hotel de Chaneleyes, en París. Tiene 45 años. La causa oficial es edema pulmonar. Pero los médicos franceses que hacen la autopsia encuentran también en su sistema una cantidad alta de barbitúricos. Suicidio, sobredosis accidental, asesinato, nunca se aclarará oficialmente. Cristina está en Nueva York cuando recibe la llamada.
Se queda muda. Cuelga el teléfono. Según Elena, no se mueve de la silla durante 40 minutos. Luego se levanta, camina hasta el baño y vomita todo lo que ha comido ese día. Una madre muerta, un hermano muerto, una tía muerta 5 años antes, también por sobredosis, en circunstancias nunca aclaradas del todo. 3 mujeres de la familia Líbanos, muertas jóvenes, en circunstancias parecidas. Cristina Onassis, con 23 años, empieza a mirarse en el espejo y a preguntarse cuánto tiempo le queda. El tercer golpe llega 6 meses después. Aristóteles Onassis está enfermo desde hace casi 2 años. Tiene una enfermedad rara llamada miastenia gravis, una afección autoinmune que le derriba los músculos, que le hace caer los párpados, que le debilita las manos. Los médicos le dicen que no es mortal si se trata, pero Aristóteles ya no quiere tratarse. Desde la muerte de Alexander, el hombre que construyó un imperio ha perdido la voluntad de vivir. Bebe más, fuma más. Pelea con Jacqueline Kennedy, su segunda esposa, a la que acusa en privado de traerle mala suerte. En marzo de 1975, Aristóteles entra al Hospital Americano de Neuilly, en las afueras de París. Le acaban de extirpar la vesícula. La operación fue un éxito, pero hay complicaciones pulmonares, una infección, luego otra. Cristina vuela desde Nueva York. Llega al hospital el 15 de marzo. Su padre está en una habitación privada, con oxígeno, rodeado de enfermeras. Cuando la ve entrar, abre los ojos. Cristina se sienta al lado de la cama. Le toma la mano. Según el testimonio posterior de la enfermera jefa, Aristóteles le dijo a su hija una última frase. Una frase que Cristina guardó como un secreto durante años y que solo contó a una amiga íntima mucho después. Le dijo en griego: «Te dejé sola con todo esto. Perdóname». Cristina no pudo responder. Su padre cerró los ojos. 2 horas después, Aristóteles Onassis, el refugiado turco-griego que había construido el imperio naviero más grande del siglo, murió en esa habitación de hospital. Tenía 69 años. Y Cristina Onassis, a los 24 años, se convirtió en la mujer más rica del mundo. Los titulares del día siguiente lo dijeron todos: la heredera más rica del planeta, la princesa de los barcos, la mujer de los 1.000 millones. Cristina miraba esos titulares desde su suite de París sin entender nada. Acababa de enterrar a su padre, acababa de enterrar a su madre, acababa de enterrar a su hermano. En 29 meses había perdido a su familia entera, y ahora le entregaban, sobre una bandeja, una fortuna gigantesca y un imperio que ella nunca había pedido. Esa noche, en su habitación del Hotel Plaza Athénée, Cristina se miró en el espejo y dijo una frase que Elena, de pie detrás de ella, nunca olvidó. Le dijo: «Estoy sola en el mundo». Tenía 24 años. 24. Durante los años siguientes, Cristina hizo lo que nadie esperaba que hiciera. Tomó el control del imperio Onassis. No dejó que los hombres viejos del Consejo de Administración la apartaran. No delegó. No desapareció. Se instaló en las oficinas de Mónaco. Empezó a asistir a todas las reuniones. Revisó cada contrato. Negoció personalmente con los jefes de las flotas petroleras árabes. Despidió a ejecutivos que la subestimaron. Promovió a otros que le fueron leales. Y durante 3 años, hasta 1978, hizo algo que ningún biógrafo había anticipado. Aumentó el valor del imperio. Lo aumentó de manera significativa. Las acciones subieron. Las rutas se optimizaron. Los competidores griegos se rindieron ante esa mujer joven, gordita, que firmaba contratos millonarios con una sola mano y miraba a los directores ejecutivos a los ojos sin parpadear. El Financial Times de Londres la llamó, en una portada de 1977,
la hija más capaz del Mediterráneo. La revista Fortune la puso en su lista de las personas más poderosas del mundo. Pero en privado, Cristina no celebraba. En privado, Cristina comía sola, comía de noche, comía con desesperación. En los meses posteriores a la muerte de su padre, subió 20 kilos. Luego, durante un mes, no comía casi nada y bajaba 15. Luego volvía a subir. Sus vestidos llegaban con 2 tallas distintas para que pudiera usarlos según el ciclo. Los fotógrafos europeos la perseguían para captar las fotos del antes y el después. Los titulares hablaban de ella como la heredera gorda o la heredera flaca, nunca simplemente Cristina. Los médicos le diagnosticaron lo que entonces se llamaba trastorno alimenticio severo. Hoy lo llamaríamos bulimia, con episodios depresivos. Le prescribieron pastillas, muchas pastillas, barbitúricos para dormir, anfetaminas para despertar, ansiolíticos para el día, somníferos para la noche. Y Cristina, sin querer, sin darse cuenta, entró en una dependencia química de la que nunca iba a salir. Una de las costumbres extrañas que desarrolló en esos años y que los biógrafos griegos recogen con cierto asombro fue el Coca-Cola. Cristina bebía Coca-Cola todo el día. Según las estimaciones de su personal, llegaba a beber hasta 20 latas diarias. El Daily Mail británico lo publicó en su momento. Las latas se acumulaban en sus habitaciones. Se ponía nerviosa si no tenía Coca-Cola fría cerca. Viajaba con cajas enteras en sus aviones privados. En Scorpios, tenía 2 refrigeradores industriales solo para ese producto. Esa cantidad enorme de cafeína, combinada con los medicamentos que tomaba, empezó a destruir silenciosamente su corazón. Pero en los años 70, nadie lo sabía todavía. Si esta historia te está impactando, dale like. Ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Y entonces, mientras Cristina dirigía el imperio y se autodestruía en silencio, volvieron los hombres. Su segundo matrimonio empezó el 22 de julio de 1975, apenas 4 meses después de la muerte de su padre. El elegido era Alexander Andreadis. Era griego. Tenía 31 años. Era heredero de otra dinastía de armadores, la familia Andreadis. Era alto, guapo, educado en Londres. Todo lo que Aristóteles habría aprobado. La boda se celebró en la Catedral de Atenas. Fue una ceremonia enorme. 2,000 invitados. La prensa griega lo llamó el matrimonio que devuelve el honor a los Onassis. Todo el país lo celebró. Finalmente decían, Cristina había encontrado a un hombre de su rango, pero Cristina se dio cuenta, al día siguiente del matrimonio, de que no lo amaba, ni siquiera lo conocía bien. Se había casado por inercia, por no estar sola, por darle a su padre muerto algo que, cuando vivía, él nunca había podido aprobar. 4 días después de la boda, huyó, literalmente. Se subió a un avión privado, voló a Scorpios y se encerró en la pequeña casa donde su padre vivía los últimos años. Alexander la siguió. La encontró sentada en una silla de mimbre, mirando la tumba de Aristóteles en silencio. Le preguntó qué estaba haciendo. Cristina le respondió, cometí un error. El matrimonio duró 14 meses. Se divorciaron con un acuerdo económico modesto. Alexander Andreadis, contrariamente a Volcker, nunca habló mal de Cristina en público. Se casó varios años después con otra mujer y tuvo 2 hijos. Murió en 2014. 2 matrimonios, 2 divorcios. Cristina tenía 27 años. Cristina Ende. Cristina, 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 Cristina. Y entonces, en el verano de 1978, llegó el hombre más extraño de su vida, el que nadie se esperaba, el que iba a escandalizar a la CIA. Se llamaba Sergei Kausov. Era ruso
Era agente de la compañía naviera soviética Sovfrakt. Tenía 37 años. Tenía un ojo de vidrio por una antigua herida. Era bajo, calvo. En two and the lock. En two one. Sin ningún glamour aparente. Era, literalmente, un funcionario del régimen comunista de la Unión Soviética, enviado a Londres para negociar contratos de fletamento con las grandes navieras occidentales. Uno de esos contratos lo llevó a una reunión con Christina Onassis en Londres. Christina entró en la sala y vio a ese hombre. Él le habló con respeto. Le hizo preguntas inteligentes sobre los mercados del crudo. Le escuchó cuando ella respondió. Y Christina, de nuevo, sintió esa cosa rara que no sentía desde Joseph Bolker, algo parecido a la paz. 3 meses después estaban comprometidos. Cuando la noticia se supo, fue el escándalo internacional del año. La Central Intelligence Agency de Estados Unidos abrió un expediente sobre la relación, el FBI también. Los servicios de inteligencia británicos interceptaron sus cartas. Todo el mundo occidental creía que se trataba de una operación del KGB. La idea de que la heredera del mayor imperio naviero capitalista del mundo se casara con un agente comercial soviético era demasiado buena para no ser un complot. Durante esos meses, Christina recibió visitas privadas de representantes del gobierno de Estados Unidos, del gobierno griego, incluso, según algunos testimonios posteriores, del Vaticano. Todos le pedían lo mismo, que rompiera el compromiso, que no se casara con un ruso, que entendiera que se estaba poniendo en peligro, que ponía en peligro el imperio, que ponía en peligro los intereses geoestratégicos del mundo libre. Christina los escuchó a todos, con paciencia, con educación, y luego hizo exactamente lo que quería hacer. Se casó con Sergei Kauzov el 1 de agosto de 1978 en una pequeña ceremonia civil en Moscú. Para casarse, tuvo que entrar brevemente en la Unión Soviética. Fue la primera Onassis en pisar territorio comunista. Se fotografió con Leonid Brezhnev. Recorrió con Sergei las calles de Moscú mientras miles de curiosos la seguían. Y luego pasó algo que nadie esperaba. El matrimonio se desplomó casi inmediatamente. Sergei, según los testimonios posteriores, no era capaz de vivir al nivel de Christina. Se sentía inferior, se deprimía. Sospechaba que lo observaban constantemente. La presión de vivir bajo los reflectores internacionales lo destruía. Christina intentó ayudarlo. Le compró un apartamento en Londres. Le abrió cuentas en bancos suizos. Le propuso que dejara Sovfrakt y se instalara con ella en Mónaco. Sergei aceptó a medias. Huyó de la Unión Soviética con ella, pero sus inseguridades eran demasiado profundas. Se divorciaron en 1980, 2 años después. Otra vez, Christina pagó. Otra vez, cedió una parte de su fortuna. Sergei se quedó con $7 millones, una casa y algunos barcos. Luego, reapareció en Rusia. Vivió mucho después, sin hablar nunca de Christina. 3 matrimonios, 3 divorcios, 29 años. Pero no domen came en rinent. Y entonces, desde el fondo de su desesperación, Christina tomó una decisión. Tenía que tener un hijo, no un marido, un hijo. Era la única cosa que podía salvarla de la soledad en la que estaba hundiéndose. El último proyecto, la última esperanza. Y en 1983, en una fiesta de sociedad en Saint-Tropez, conoció al hombre que se convertiría en el padre de su única hija. Se llamaba Thierry Roussel. Era francés. Tenía 30 años. Era guapo, rubio, con los ojos claros. Marquis en
Era heredero de una familia farmacéutica de provincias, los Roussel, que habían hecho fortuna en los medicamentos. No era tan rico como Cristina, pero no era pobre. Tenía encanto, tenía conversación. Tenía esa seguridad de los hombres franceses de buena familia que saben exactamente qué decir en cada momento. Cristina se enamoró perdidamente. Por primera vez en años, según los testimonios de las personas que la conocieron en ese periodo, volvió a reír de verdad. Thierry la hacía reír. La llevaba a cenar a restaurantes humildes en París, le enseñaba a cocinar, le compraba libros, le decía que le gustaba porque era inteligente, no porque era rica. Cristina se lo creyó, quería creérselo. Se casaron el 17 de marzo de 1984 en un pequeño ayuntamiento cerca de París. Cristina tenía 33 años, Thierry 31. 15 meses después, el 29 de enero de 1985, nació Athina, una niña rubia, delgada, con los ojos claros de su padre. Cristina, al tenerla en brazos por primera vez, lloró durante media hora sin poder parar. No de tristeza, de alivio. Por fin tenía algo que era suyo, algo que nadie podía quitarle, una hija. Dedicó a Athina todo lo que no había tenido. La peinaba ella misma, le cantaba canciones en griego antes de dormir, la llevaba a Scorpios a pasar los veranos, le enseñaba a nadar en el mismo mar donde ella había aprendido de niña. Le leía cuentos en francés, en inglés, en griego. Había una costumbre que Elena recordaba con especial ternura. Todas las noches, antes de que Athina se durmiera, Cristina se acostaba al lado de la cuna. Le tomaba la mano pequeñita y le susurraba una y otra vez la misma frase. Vos nunca vas a estar sola como yo. Vos nunca vas a estar sola. Era la promesa más desesperada que una madre podía hacer, y era también una confesión. La confesión de que esos 34 años que había vivido antes del nacimiento de su hija los había vivido con un vacío tan profundo que todavía, en 1985, rodeada de sirvientes y guardias y dinero, no se había llenado nunca. Por unos pocos meses, entre 1985 y 86, Cristina Onassis fue feliz. Pero lo que Cristina no sabía, lo que descubriría en 1987 en las circunstancias más humillantes, era que su marido tenía otra vida, en otra casa, en otra ciudad, otra mujer. Una modelo sueca llamada Marianne Landage, a la que todos llamaban Gaby. Con ella, Thierry ya tenía hijos antes de conocer a Cristina. Y mientras estaba casado con Cristina, mientras Athina crecía, él seguía visitando a Gaby, seguía compartiendo su vida con ella. Cristina se enteró por casualidad, por una foto tomada por un paparazzi italiano en una playa de la Costa Azul. Thierry con Gaby, Thierry con los hijos de Gaby, todos sonriendo como si fueran una familia. Cristina no gritó, no rompió nada, no llamó a Thierry para reprocharle. Elena, su sirvienta, contó años después que Cristina se encerró en su habitación durante 3 días con la foto en las manos, sin llorar, sin gritar, solo mirándola, como si intentara entender dónde exactamente había vuelto a equivocarse. Pidió el divorcio discretamente. Se firmó en 1987, después de 3 años de matrimonio. Cristina pidió una sola cosa, que Thierry siguiera viendo a Athina, que no desapareciera, que su hija tuviera un padre, aunque fuera un padre compartido. Y para asegurarse de que Thierry cumpliera, hizo algo que los biógrafos han analizado durante décadas. Le dio una pensión inmensa, más de $1 millón al año, vitalicia. A cambio, él prometía ser un buen padre para Athina. Le pagaba para que su hija tuviera un padre. Era la última forma que le quedaba de intentar, con dinero, comprar algo que el dinero nunca compra. El año siguiente, 1988,
Cristina Onassis está más sola que nunca. Tiene 37 años. Su hija Athina tiene 3. Sus padres están muertos. Su hermano está muerto. Sus 3 maridos dispersos por el mundo. El cuarto acaba de traicionarla. El imperio naviero sigue ahí, valiendo cientos de millones, pero Cristina ya casi no lo gestiona. Ha contratado a un equipo para que lo haga por ella. Ha subido de peso otra vez. Las pastillas siguen sobre la mesa de noche. Las latas de Coca-Cola también. Los médicos que la atienden están preocupados. Su corazón empieza a dar señales raras. Taquicardias, tensión alta, dolores en el pecho por la noche. En los meses anteriores a su muerte, Cristina confesó a varias amigas, de manera separada, una frase parecida. Les dijo que ya no podía seguir, que estaba cansada, que no tenía fuerzas. Una de esas amigas, una argentina llamada Marina Dodero, le propuso algo, que viniera a Argentina, que se quedara con ella en el campo, que descansara lejos de Europa, lejos de los periodistas, lejos del recuerdo de todos los muertos. Cristina aceptó. El 9 de noviembre de 1988, Cristina Onassis aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, con su hija Athina, con Elena la sirvienta, y con 2 guardaespaldas. La recogió Marina Dodero. La llevó a la finca familiar en Tortuguitas, un pueblo tranquilo a 50 kilómetros de la capital argentina. Argentina para Cristina no era un país cualquiera. Era el país donde su padre había llegado en 1923, como un refugiado con $60 en el bolsillo. Era el país donde Aristóteles había construido su primera pequeña fortuna vendiendo tabaco en el puerto de Buenos Aires. Era el país donde había aprendido el español que iba a hablar durante toda su vida. Para Cristina, pisar Argentina era volver al origen, era cerrar un círculo que nadie entendía, excepto ella. Durante los primeros días, Cristina pareció mejorar. Paseaba por el jardín, jugaba con Athina y con los hijos de Marina. Dormía más, sonreía más. Marina Dodero recordaría años después una escena que describía con emoción. Una tarde, Cristina se sentó bajo un árbol del jardín con Athina en el regazo, y durante casi una hora miró el horizonte en silencio. Marina se acercó y le preguntó si estaba bien. Cristina le contestó: «Estoy pensando si debería quedarme aquí, en Argentina, lejos de Europa, empezar de nuevo». Marina le respondió que podría hacerlo, que tenía el dinero, que tenía la libertad, que nadie podía impedírselo. Cristina sonrió con una sonrisa triste y le dijo: «Ya no sé si tengo fuerzas para empezar de nuevo». Esa frase se iba a convertir, años después, en una de las más citadas por los biógrafos cuando intentaban entender sus últimos días. Pero seguía tomando las pastillas, seguía bebiendo Coca-Cola, seguía fumando. El 18 de noviembre, un viernes por la tarde, Cristina se quejó de un dolor en el pecho. Marina le ofreció llamar a un médico. Cristina le dijo que no era nada, que solo necesitaba descansar. Él partía. Se fue a su habitación temprano, cenó sola, tomó sus pastillas, se durmió. En algún momento de la madrugada del 19 de noviembre, entre las 2 y las 5 de la mañana, Cristina Onassis se levantó, fue al baño, se desvistió, se puso un camisón rosa, abrió el grifo, llenó la bañera, se metió dentro y murió. Los médicos forenses argentinos, al hacerle la autopsia, encontraron una cantidad alta de barbitúricos, en particular Optalidon. También encontraron pruebas de un infarto de miocardio masivo. La causa oficial de la muerte fue infarto agudo de miocardio por edema pulmonar. No fue un suicidio. La autopsia lo confirmó. No había dosis letal de una sola pastilla. No había carta. No había nada que indicara una decisión consciente de terminar con su vida esa noche. Lo que hubo fue un cuerpo de 37 años,
destruido por años de dietas extremas, de medicamentos mezclados con cafeína, de soledad crónica, de depresión no tratada, de duelos acumulados que nunca había podido elaborar. Un corazón que ya no podía más. Un corazón que finalmente dijo basta. Cristina no se suicidó. Murió de tristeza acumulada. Murió porque nadie puede perder a tanta gente querida y seguir en pie sin ayuda. Murió porque en los años 70 y 80 nadie hablaba de terapia ni de salud mental cuando se trataba de una heredera, por muy sola que estuviera. Le daban pastillas, le daban alcohol, le daban otro marido, pero no le daban lo único que necesitaba, alguien que la escuchara. Athena, de 3 años, fue despertada esa mañana por los gritos de Elena. Marina Dodero la tomó en brazos, la llevó al jardín, le dijo que mamá se había ido a dormir al cielo. La niña no entendió. Preguntó, ¿cuándo volvería? Nunca volvió. 4 días después, el 23 de noviembre, el ataúd de Cristina Onassis llegó a Atenas en un avión privado. La recibieron miles de personas en el aeropuerto. Las calles del centro de la capital griega estaban bloqueadas. El tráfico se paró durante horas. Las mujeres lloraban en las aceras como si hubiera muerto una reina. En la iglesia de Agia Fotini, en el barrio de Nea Smyrni, se celebró el funeral. Nea Smyrni, Nueva Esmirna. El barrio de Atenas fundado por los refugiados griegos de Esmirna, la ciudad de la que Aristóteles Onassis había tenido que huir en 1922 con $60 cosidos en la chaqueta. La ironía era enorme. El círculo se cerraba en el mismo barrio donde los ancestros de la familia habían llegado como refugiados 70 años antes. Luego, trasladaron el cuerpo a Scorpios, la isla privada, la tumba familiar, el mismo lugar donde estaban enterrados Aristóteles y Alexander. Cristina fue colocada entre su padre y su hermano, los 3 hombres que ella realmente había amado en su vida, aunque fuera de maneras complicadas. El padre que la ignoró y se arrepintió demasiado tarde. El hermano al que no pudo salvar. Y el recuerdo mismo de lo que podría haber sido una familia. La niña Athena, de 3 años, se quedó huérfana. Heredó $500 millones. Se convirtió, como su madre, antes que ella, en la niña más rica del mundo. Thierry Roussel la llevó a Suiza. Athena creció lejos de Grecia, lejos del apellido Onassis, lejos de la maldición familiar. Pero eso es otra historia, y quizás ya la conoces. Lo que pocos saben es lo que pasó con el imperio Onassis después de la muerte de Cristina. El grupo siguió funcionando durante años bajo la gestión de los ejecutivos fieles que Cristina había formado. Los barcos petroleros siguieron cruzando los océanos. Las cuentas en Mónaco siguieron creciendo. La Fundación Alexander Onassis, creada en honor al hermano muerto, siguió financiando hospitales, escuelas, museos en Grecia. Todavía existe hoy, en el año 2026. Todavía reparte millones en becas. Pero el apellido Onassis, el verdadero, el que Aristóteles había construido desde el puerto de Buenos Aires en 1923, terminó con Cristina. Porque Athena, cuando cumplió 18 años, decidió que ya no quería cargar con ese peso. Vendió la isla de Scorpios, cambió de nacionalidad deportiva, se casó con un jinete brasileño, desapareció de los reflectores. Hoy vive en Portugal con 2 hijos pequeños que apenas conocen el apellido de sus ancestros. La dinastía que empezó con un refugiado de $60 y conquistó el mundo con barcos petroleros se desvaneció en 3 generaciones: abuelo, hija, nieta. En cada generación hubo más dinero, y en cada generación hubo más soledad. Hay un detalle muy pocos conocen, algo que solo se hizo público años después de la muerte de Cristina, en una entrevista que concedió Elena, su sirvienta de toda la vida, antes de morir en 2009.
Elena contó que, en los meses anteriores a Argentina, Cristina había empezado a escribir un diario, un cuaderno forrado de cuero azul, en el que escribía todas las noches, antes de tomar las pastillas. Elena lo vio muchas veces sobre la mesa de noche. Nunca lo leyó. Nunca se atrevió. Después de la muerte de Cristina, Elena buscó ese cuaderno entre las pertenencias de la finca de Tortuguitas. No estaba. Preguntó a Marina Dodero. Marina no lo había visto. Preguntó a los guardaespaldas. Nadie sabía nada. El cuaderno desapareció. Algunos creen que alguien se lo llevó para proteger la memoria de Cristina. Otros creen que Thierry Roussel lo hizo desaparecer por miedo a lo que pudiera decir sobre él. Otros creen que Cristina misma lo quemó la noche antes de entrar en la bañera, como un último gesto de privacidad, un último acto de control sobre su propia historia. Lo que sí sabemos por Elena es que en una de las últimas páginas que alcanzó a ver, Cristina había escrito en francés una sola frase, repetida 3 veces, en el margen. Decía: Je suis fatiguée, estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada. Eso fue lo último que Cristina Onassis le dejó al mundo. Una confesión de 3 palabras. Un grito silencioso. El resumen de 37 años de una vida que, vista desde afuera, parecía el sueño de cualquier mujer, y que, vista desde adentro, había sido una larga carrera por no derrumbarse. Se derrumbó igual. Hoy, cuando se visita Scorpios, que sigue siendo propiedad privada, aunque ahora pertenece a otra familia, guía turística no lleva a los visitantes a las tumbas. Están cerradas al público. Solo los familiares directos tienen acceso, y los pocos familiares directos que quedan casi nunca van. Cristina, Aristóteles y Alexander descansan juntos en una cripta pequeña de mármol blanco bajo un olivo antiguo. Un olivo que el padre había plantado personalmente cuando compró la isla en 1963. En la base del olivo hay una inscripción en griego. La palabra significa juntos. Después de todo, fueron una familia, aunque solo en la muerte, aunque demasiado tarde. ¿Y qué nos enseña entonces la historia de Cristina Onassis? Nos enseña que el dinero puede comprar muchas cosas, pero que hay algunas que no se compran. Un hogar de verdad, una infancia feliz, un matrimonio que dure, un cuerpo que no se rompa a los 37 años, un corazón que no ceda una madrugada en una bañera de Argentina. Nos enseña que detrás de cada portada de revista, de cada reportaje sobre herederas sonrientes, puede haber una persona sola que solo quiere que alguien la escuche. Que el brillo público es, a veces, la máscara más perfecta para la tragedia privada. Que nadie, por muy rica que sea, está a salvo del dolor de perder a los suyos. Que la fortuna más grande del mundo no puede reemplazar a una madre muerta, a un hermano muerto, a un padre muerto, a un amor traicionado. Cristina Onassis pasó su vida intentando demostrarle algo a un padre que ya no estaba, intentando superar a una rival que nunca la consideró una rival, intentando construir una familia propia con hombres que nunca la iban a elegir por lo que ella era, sino por lo que ella tenía. Y cuando por fin encontró algo que era realmente suyo, su hija Athina, ya era demasiado tarde. Su cuerpo no iba a aguantar. Su corazón no iba a aguantar. Y quizás eso sea la lección más dura de todas, que a veces, cuando el amor de verdad llega cuando ya no hay tiempo. Si estás del otro lado de la pantalla ahora mismo, piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en tu propia vida has dejado para mañana lo que tenías que hacer hoy? ¿Cuántas llamadas postergas? ¿Cuántos abrazos no das? ¿Cuántas conversaciones pendientes crees que vas a tener mañana, el mes que viene, el año que viene? Cristina Onassis creyó exactamente eso, que tenía tiempo, que mañana haría las cosas diferentes.
que el próximo marido sería el bueno, que el próximo régimen funcionaría, que la próxima semana llamaría a esa amiga, que la próxima primavera llevaría a Athena, a Grecia. Y un martes de noviembre cualquiera, a las 4 de la madrugada, se terminó el tiempo. No le quedó margen, no le quedó prórroga, no le quedó una oportunidad más. Sus últimas palabras escritas fueron: «Estoy cansada». Las escribió 3 veces en el margen de un cuaderno que luego desapareció. Fueron, quizás, el resumen más honesto que jamás se hizo sobre su vida. La heredera más rica del mundo murió de cansancio, un cansancio acumulado durante 37 años. Un cansancio que empezó el día que su padre miró a la enfermera que le anunciaba su nacimiento y solo preguntó si estaba sana. Un cansancio que siguió creciendo con cada mirada que su padre dedicó a Alexander y no a ella, con cada titular que la llamó gorda o flaca, pero nunca capaz, con cada hombre que le prometió amor y le devolvió humillación, con cada muerte que enterró sin poder llorar completamente antes de que llegara la siguiente. La fortuna Onassis, hoy, sigue funcionando en algún lugar. Barcos que cruzan océanos, cuentas en Mónaco, fundaciones que reparten becas. Pero de la mujer que lo dirigió todo durante 13 años, de la mujer que lo salvó 2 veces de la bancarrota, de la única heredera real del imperio, ya no queda casi nada más que una tumba en Scorpios y una niña, ahora adulta, que prefirió renunciar al apellido antes que cargar con él. Si Cristina Onassis pudiera hablarnos desde esa tumba, quizás nos diría algo muy simple. Quizás nos diría que la verdadera riqueza no está en los barcos, ni en las islas, ni en las cuentas suizas. Está en poder elegir a quien amas, poder elegir cómo vivís, poder despertar una mañana sin la presión de 5 generaciones sobre los hombros. Ella nunca pudo hacer eso, por eso se fue tan joven. Y quizás la lección más importante de su vida es que el dinero, cuando llega sin haber sido construido por uno mismo, pesa, porque viene acompañado de expectativas, de rivales, de hombres que se acercan por las razones equivocadas, de familiares que de repente te llaman, de supuestos amigos que solo piensan en una cosa. Pesa porque te aísla de cualquier persona normal. Pesa porque, al final, no sabes nunca si la gente está contigo por vos o por lo que tenés. Cristina lo supo desde los 20 años, y ya entonces estaba agotada. Imagina vivir con esa duda durante 17 años más. Cada conversación, una sospecha. Cada hombre que se acerca, un cálculo. Cada abrazo, una pregunta silenciosa. ¿Me quiere? ¿O quiere lo que represento? Nadie puede resistir eso durante toda una vida. Nadie. Y en nuestra próxima historia, vamos a entrar en la vida de otra mujer cuya fortuna legendaria escondía una tragedia íntima. Una mujer cuyo nombre evocaba glamour, elegancia y un romance que hizo temblar a un imperio. Una mujer que, como Cristina, pasó su vida intentando escapar de un apellido que pesaba demasiado. Pero su historia tiene un giro que nadie espera. Un secreto que solo salió a la luz 50 años después, y que cambió para siempre lo que el mundo creía saber sobre ella. No te la podés perder. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?